Tenía graves problemas de ira y le gritaba a todo o a cualquier persona que no le agradaba en la calle. Hace unos años, tuvo un incidente de furia al volante y cuando empezó a golpear las ventanillas del otro coche, los ocupantes se bajaron y le dieron una paliza. Durante este incidente, sufrió un infarto y ahora apenas tiene movilidad suficiente para caminar hasta el buzón y volver. Además, ya no grita. Segunda historia, se come mis flores. En su defensa, nos dijo que lo venía haciendo desde hacía años cuando se presentó después de que compráramos la casa. También trajo galletas congeladas en una bolsa de plástico como regalo de inauguración de la casa, pero no estaba seguro de lo que contenían. Compartimos un patio lateral y es un vecino genial, solo un tipo mayor y tranquilo que se mantiene apartado y se come mis flores. Viene a mi jardín, se come el lirio crudo o trae tijeras y corta las cabezas para hervirlas y hacer mermelada. Pensé que su particular forma de buscar comida era interesante y peculiar, así que planté un par de arbustos de frambuesas, moras y arándanos hace 3 años, cuando nos mudamos por primera vez, en el patio lateral que compartimos. Le dije que se sirviera de bayas en cualquier momento, especialmente antes de que lo hagan los pájaros. Los arbustos se han vuelto locos y todo el costado de mi casa ahora es un paraíso de bayas de verano para compartir. Tener una buena relación con el tipo con el que comparto un límite de propiedad vale la pena que le quiten algunas flores marchitas. Bueno, es amable de su parte avisarte al menos, y amable de tu parte consentirlo, supongo. ¿Por qué no puede hacer las suyas? Sin embargo, historia 3, mi vecina era una viuda de 85 años que vivía sola. Tenía 2 vehículos, un coche y una camioneta, y en el transcurso de unos meses, me di cuenta de que ya no estacionaba su coche en el garaje, y lo había hecho durante muchos años antes de eso. Luego, de repente, la camioneta tampoco se estacionaba dentro del garaje. Resulta que ya no tenía espacio en su garaje para estacionar sus vehículos porque caminaba hasta el sitio de construcción residencial a 1 cuadra de distancia todas las noches y, al hacerlo, tomaba 2 tablones de 2x4 y los llevaba a casa. Tenía más de 500 de estos apilados en su garaje y, cuando le preguntaron qué iba a hacer con ellos, no tenía una respuesta. Editar, historias extra de vecinos locos. Oye, conduje 16 horas seguidas, entré a mi camino de entrada y me desplomé en mi sofá inmediatamente. Debo haber dejado la puerta del garaje abierta porque me desperté con la vecina sacudiéndome para ver si se habían perdido mi entrega del periódico esa mañana. La vecina pensó que no limpié los desechos de mi perro en su patio delantero. Nunca he tenido un perro, así que tomó represalias caminando por el vecindario con una bolsa de basura, recogiendo cada pedacito de excremento de perro que pudo encontrar y arrojó dicha bolsa de excremento de perro en mi jardín delantero mientras yo estaba parado en la ventana delantera mirando. Me costó más de $2.000 en la factura de agua de un mes porque una vecina conectaba su ASPS a mi agua cuando yo salía a trabajar por la mañana y lo dejaba funcionando todo el día hasta que yo llegaba a casa del trabajo. En otoño, ponía una horrible valla naranja contra la nieve entre nuestros patios para mantener mis hojas fuera de su patio. El hecho de que yo señalara que solo tenía pinos no la disuadió de dejar la valla puesta. Historia 4, hace un tiempo, tuvimos un tipo que tenía un laboratorio de drogas en la casa. Peleas locas, gritos a todas horas de la noche. Un tipo deambulaba por el barrio drogado y una vez le arrojó un cóctel molotov por la ventana del 2º piso a otro tipo que estaba destrozando su coche, gritando, «Te voy a matar, hijo de puta». Esos fueron tiempos interesantes. Historia 5, esta señora mayor vive al otro lado de la calle de mi casa y está obsesionada con las hojas que caen en su césped, hasta el punto de que se ir de su casa y recoge una sola hoja del césped en otoño o en cualquier otro momento. Pasa horas al día al aire libre con el soplador de hojas. En otoño, va a tocar a las puertas de otros vecinos si cree que tienes demasiadas hojas en el césped. Viene a tu jardín y lo hace ella misma si no estás en casa. Lo que me parece extraño es que tiene más de 70 años, no tiene hijos ni nietos viviendo con ella y vive sola en una casa bastante grande de 4 habitaciones.
Tiene una increíble piscina enterrada en el patio trasero con un tobogán y un trampolín y todo lo necesario. Nadie ha usado esa piscina en al menos 5 años, pero ella la abre todos los veranos. De alguna manera, le agrada a mi familia y nunca nos ha gritado por nuestras hojas y de vez en cuando trae cosas como litros de helado a medio comer. Ella nos pregunta si lo queremos porque no lo está usando. Bueno, entonces hay que preguntarse qué pasó con la otra mitad. Se lo comió todo en una noche y pensó, no debería volver a hacerlo o que invitaba a gente a su casa que qué extraño. ¿A dónde fue la otra mitad? Necesito saberlo. Historia 6. Yo vivía en un pequeño pueblo de 300 habitantes donde teníamos una vecina mayor llamada Gladys. Ella solía mirar cerca de nuestro bote de basura afuera y tomar las botellas y latas reciclables que le dejábamos. Después de limpiar una pecera, pusimos la grava y las plantas falsas en una bolsa y la dejamos sobre la basura porque ya estaba llena. Aproximadamente una semana después, Gladys me gritó mientras estaba afuera que fuera porque quería mostrarme algo. Había tomado esa bolsa que dejamos y había plantado las plantas falsas a lo largo del costado de su casa. Dijo que no estaba realmente segura de que lo lograrían, pero hasta ahora, parecían estar prosperando. Solo pude asentir y felicitarla por su habilidad para la jardinería. Aparte de haberle quitado el don a mis vecinos, me han engañado con plantas falsas antes, así que simpatizo con Gladys en eso. Historia 7. Yo vivía en una asociación de propietarios. Uno de los miembros de la junta vivía al otro lado de la calle de mi vecino y de mí. Nos envió una carta diciendo que todos tenemos que cortar el césped el mismo día, a la misma altura de corte y siguiendo el mismo patrón para crear uniformidad en el vecindario. Mi vecino y yo lo cortamos intencionalmente en días diferentes y en patrones opuestos solo para molestar al tipo. Bueno, esto va a sonar tangencial, pero juro que vuelve. Los videojuegos son como máquinas de dopamina, ¿verdad? Están hechos para hacer feliz al cerebro porque haces cosas, normalmente completas tareas, haces que se activen sustancias químicas felices en el cerebro. Es lo mismo con cosas como esta para las personas mayores, donde tener uniformidad en sus céspedes los hace sentir como si hubieran cumplido una tarea, lo que genera sustancias químicas felices en el cerebro. Eso es lo único que se me ocurre, a menos que estén súper convencidos de que los valores de las propiedades realmente subirán debido a esto. Historia 8. Bueno, yo tenía un vecino que era un enfermo mental legítimo, aunque no sé su diagnóstico real. Su camioneta no arrancó un día, se quedó sin batería, y le dijo a todos en la calle que otro vecino estaba robando la electricidad. Lo sabía por la forma en que este tipo estacionó su vehículo. Obviamente, estaba chupando electricidad del suelo para su batería, lo que agotaba las baterías de los autos cerca de él. Muchas veces corría por la calle y advertía a todos que escondieran sus objetos de valor porque Japón estaba invadiendo el país. No estaba drogado, pero sí tomaba medicamentos para su enfermedad mental, y todos en nuestra calle podían darse cuenta cuando dejaba de tomarlos. Siempre que comenzaba a decir cosas completamente irracionales, le recordábamos que tomara su medicación. Nos agradecía y se iba a casa, presumiblemente para tomarla. Vivía solo y estaba envejeciendo, así que creo que le costaba recordar tomarla. Hubo muchos más incidentes. Novena historia, ella nos acecha. Cada vez que llego a casa, Seili me dice que llegué 3 minutos tarde o a esta hora o que llegué 2 minutos antes, y luego me pregunta por qué. Una vez, mi amiga y su hermana vinieron a buscarme. Mi vecina estaba apoyada contra su ventana con las manos y la cara apoyadas contra el vidrio, tratando de ver quién venía a buscarme. Mi amiga y su hermana estaban tan aterrorizadas que me llamaron para decirme que me apurara porque una mujer loca las estaba mirando a través de una ventana. Respondí, oh, es solo una vecina acosadora. Sí, ese fue un día divertido. 10ª historia, cuidé a una mujer mayor durante muchos años. Vivió hasta los 93 años en un barrio del centro de la ciudad plagado de delincuencia, siendo tan dura y desagradable como cualquier delincuente que viviera cerca.
Sus acciones más extrañas involucraron su creencia incorrecta de que era dueña de la calle frente a su casa. Ni siquiera tenía un auto, pero insistía en que nadie estacionara allí. Ella los confrontaba si estacionaban frente a su casa. Si lo volvían a hacer, ella les pinchaba los neumáticos en mitad de la noche. Una y otra vez durante años, nunca la atraparon, pero todos sabían que era ella. Solo se detuvo cuando perdió la fuerza física para pinchar un neumático a sus 80 y pico. Entonces comenzó a usar pintura en aerosol en los autos. Ya no estacionas frente a mi casa era toda la justificación que necesitaba para dañar los autos de sus vecinos. Bueno, ella tenía razón. No sobre ser dueña de la calle frente a su casa, pero tenía razón en que ya no estacionan allí. Historia 11. Mis amigos solían vivir en un barrio aburguesado cerca de la playa en mi ciudad. Tenían un apartamento normal, pero alguien compró el edificio frente a ellos, adyacente a la playa. Lo derribaron y construyeron algunas casas de lujo. Esta mujer loca compró una. Tenía un garaje para 2 coches y una entrada para coches, y lo mejor que pudimos saber es que tenía un coche, pero nadie podía aparcar en la calle delante de su casa, que estaba claramente marcada como una calle pública y donde la gente había aparcado desde siempre para ir a la playa o porque su edificio no tenía aparcamiento. Podíamos ver esta calle desde su apartamento. Salió y rayó todos los coches aparcados allí. Tardamos un rato en darnos cuenta de que era ella, pero al final la gente la vio hacerlo. Todos los vecinos advirtieron a sus amigos que no aparcaran allí, y la gente empezó a poner cámaras para conseguir pruebas de ello. Un tipo con una camioneta horrible empezó a aparcar justo delante de su casa todos los días solo para fastidiarla porque no le importaba si se la rayaba. Así que ella le pinchó los neumáticos. Llegó al punto de que cada vez que abría la puerta para salir, los vecinos la insultaban por las ventanas. Una noche, salió en mitad de la noche y pintó de rojo toda la acera de esa calle. Alguien lo grabó en vídeo. Varios vecinos llamaron a la ciudad y creo que la reprendieron y le pusieron una multa, y tenía varias reclamaciones de seguros pendientes en su contra por daños a los coches. Al final paró. Sin embargo, todo el mundo sigue odiándola. Incluso los nuevos vecinos, porque los vecinos más antiguos les cuentan la historia de ella. Tenía graves problemas de ira y le gritaba a todo o a cualquier persona que no le agradaba en la calle. Hace unos años, tuvo un incidente de furia al volante y cuando empezó a golpear las ventanillas del otro coche, los ocupantes se bajaron y le dieron una paliza. Durante este incidente, sufrió un infarto y ahora apenas tiene movilidad suficiente para caminar hasta el buzón y volver. Además, ya no grita. Segunda historia. Se come mis flores. En su defensa, nos dijo que lo venía haciendo desde hacía años cuando se presentó después de que compráramos la casa. También trajo galletas congeladas en una bolsa de plástico como regalo de inauguración de la casa, pero no estaba seguro de lo que contenían. Compartimos un patio lateral y es un vecino genial, solo un tipo mayor y tranquilo que se mantiene apartado y se come mis flores. Viene a mi jardín, se come el lirio crudo o trae tijeras y corta las cabezas para hervirlas y hacer mermelada. Pensé que su particular forma de buscar comida era interesante y peculiar, así que planté un par de arbustos de frambuesas, moras y arándanos hace 3 años, cuando nos mudamos por primera vez, en el patio lateral que compartimos. Le dije que se sirviera de bayas en cualquier momento, especialmente antes de que lo hagan los pájaros. Los arbustos se han vuelto locos y todo el costado de mi casa ahora es un paraíso de bayas de verano para compartir. Tener una buena relación con el tipo con el que comparto un límite de propiedad vale la pena que le quiten algunas flores marchitas. Bueno, es amable de su parte avisarte al menos, y amable de tu parte consentirlo, supongo. ¿Por qué no puede hacer las suyas? Sin embargo, historia 3. Mi vecina era una viuda de 85 años que vivía sola. Tenía 2 vehículos, un coche y una camioneta, y en el transcurso de unos meses, me di cuenta de que ya no estacionaba su coche en el garaje, y lo había hecho durante muchos años antes de eso. Luego, de repente,
La camioneta tampoco se estacionaba dentro del garaje. Resulta que ya no tenía espacio en su garaje para estacionar sus vehículos porque caminaba hasta el sitio de construcción residencial a una cuadra de distancia todas las noches y, al hacerlo, tomaba 2 tablones de 2x4 y los llevaba a casa. Tenía más de 500 de estos apilados en su garaje y, cuando le preguntaron qué iba a hacer con ellos, no tenía una respuesta. Editar, historias extra de vecinos locos. Oye, conduje 16 horas seguidas, entré a mi camino de entrada y me desplomé en mi sofá inmediatamente. Debo haber dejado la puerta del garaje abierta porque me desperté con la vecina sacudiéndome para ver si se habían perdido mi entrega del periódico esa mañana. La vecina pensó que no limpié los desechos de mi perro en su patio delantero. Nunca he tenido un perro, así que tomó represalias caminando por el vecindario con una bolsa de basura, recogiendo cada pedacito de excremento de perro que pudo encontrar y arrojó dicha bolsa de excremento de perro en mi jardín delantero mientras yo estaba parado en la ventana delantera mirando. Me costó más de $2.000 en la factura de agua de un mes porque una vecina conectaba su ASPC a mi agua cuando yo salía a trabajar por la mañana y lo dejaba funcionando todo el día hasta que yo llegaba a casa del trabajo. En otoño, ponía una horrible valla naranja contra la nieve entre nuestros patios para mantener mis hojas fuera de su patio. El hecho de que yo señalara que solo tenía pinos no la disuadió de dejar la valla puesta. Historia 4. Hace un tiempo, tuvimos un tipo que tenía un laboratorio de drogas en la casa. Peleas locas, gritos a todas horas de la noche. Un tipo deambulaba por el barrio drogado y una vez le arrojó un cóctel molotov por la ventana del segundo piso a otro tipo que estaba destrozando su coche, gritando, «Te voy a matar, hijo de puta». Esos fueron tiempos interesantes. Historia 5. Esta señora mayor vive al otro lado de la calle de mi casa y está obsesionada con las hojas que caen en su césped, hasta el punto de que se ir de su casa y recoge una sola hoja del césped en otoño o en cualquier otro momento. Pasa horas al día al aire libre con el soplador de hojas. En otoño, va a tocar a las puertas de otros vecinos si cree que tienes demasiadas hojas en el césped. Viene a tu jardín y lo hace ella misma si no estás en casa. Lo que me parece extraño es que tiene más de 70 años, no tiene hijos ni nietos viviendo con ella y vive sola en una casa bastante grande de 4 habitaciones. Tiene una increíble piscina enterrada en el patio trasero con un tobogán y un trampolín y todo lo necesario. Nadie ha usado esa piscina en al menos 5 años, pero ella la abre todos los veranos. De alguna manera, le agrada a mi familia y nunca nos ha gritado por nuestras hojas y de vez en cuando trae cosas como litros de helado a medio comer. Ella nos pregunta si lo queremos porque no lo está usando. Bueno, entonces hay que preguntarse qué pasó con la otra mitad. Se lo comió todo en una noche y pensó, no debería volver a hacerlo o que invitaba a gente a su casa que qué extraño. ¿A dónde fue la otra mitad? Necesito saberlo. Historia 6. Yo vivía en un pequeño pueblo de 300 habitantes donde teníamos una vecina mayor llamada Gladys. Ella solía mirar cerca de nuestro bote de basura afuera y tomar las botellas y latas reciclables que le dejábamos. Después de limpiar una pecera, pusimos la grava y las plantas falsas en una bolsa y la dejamos sobre la basura porque ya estaba llena. Aproximadamente una semana después, Gladys me gritó mientras estaba afuera que fuera porque quería mostrarme algo. Había tomado esa bolsa que dejamos y había plantado las plantas falsas a lo largo del costado de su casa. Dijo que no estaba realmente segura de que lo lograrían, pero hasta ahora, parecían estar prosperando. Solo pude asentir y felicitarla por su habilidad para la jardinería. Aparte de haberle quitado el don a mis vecinos, me han engañado con plantas falsas antes, así que simpatizo con Gladys en eso. Historia 7. Yo vivía en una asociación de propietarios. Uno de los miembros de la junta vivía al otro lado de la calle de mi vecino y de mí. Nos envió una carta diciendo que todos tenemos que cortar el césped el mismo día, a la misma altura de corte y siguiendo el mismo patrón para crear uniformidad en el vecindario. Mi vecino y yo lo cortamos intencionalmente en días diferentes y en patrones opuestos solo para molestar al tipo. Bueno, esto va a sonar tangencial,
pero juro que vuelve. Los videojuegos son como máquinas de dopamina, ¿verdad? Están hechos para hacer feliz al cerebro porque haces cosas, normalmente completas tareas, haces que se activen sustancias químicas felices en el cerebro. Es lo mismo con cosas como esta para las personas mayores, donde tener uniformidad en sus céspedes los hace sentir como si hubieran cumplido una tarea, lo que genera sustancias químicas felices en el cerebro. Eso es lo único que se me ocurre, a menos que estén súper convencidos de que los valores de las propiedades realmente subirán debido a esto. Historia 8, bueno, yo tenía un vecino que era un enfermo mental legítimo, aunque no sé su diagnóstico real. Su camioneta no arrancó un día, se quedó sin batería, y le dijo a todos en la calle que otro vecino estaba robando la electricidad. Lo sabía por la forma en que este tipo estacionó su vehículo. Obviamente, estaba chupando electricidad del suelo para su batería, lo que agotaba las baterías de los autos cerca de él. Muchas veces corría por la calle y advertía a todos que escondieran sus objetos de valor porque Japón estaba invadiendo el país. No estaba drogado, pero sí tomaba medicamentos para su enfermedad mental, y todos en nuestra calle podían darse cuenta cuando dejaba de tomarlos. Siempre que comenzaba a decir cosas completamente irracionales, le recordábamos que tomara su medicación. Nos agradecía y se iba a casa, presumiblemente para tomarla. Vivía solo y estaba envejeciendo, así que creo que le costaba recordar tomarla. Hubo muchos más incidentes. Novena historia, ella nos acecha. Cada vez que llego a casa, Seili me dice que llegué 3 minutos tarde o a esta hora o que llegué 2 minutos antes, y luego me pregunta por qué. Una vez, mi amiga y su hermana vinieron a buscarme. Mi vecina estaba apoyada contra su ventana con las manos y la cara apoyadas contra el vidrio, tratando de ver quién venía a buscarme. Mi amiga y su hermana estaban tan aterrorizadas que me llamaron para decirme que me apurara porque una mujer loca las estaba mirando a través de una ventana. Respondí, oh, es solo una vecina acosadora. Sí, ese fue un día divertido. 10ª historia, cuidé a una mujer mayor durante muchos años. Vivió hasta los 93 años en un barrio del centro de la ciudad plagado de delincuencia, siendo tan dura y desagradable como cualquier delincuente que viviera cerca. Sus acciones más extrañas involucraron su creencia incorrecta de que era dueña de la calle frente a su casa. Ni siquiera tenía un auto, pero insistía en que nadie estacionara allí. Ella los confrontaba si estacionaban frente a su casa. Si lo volvían a hacer, ella les pinchaba los neumáticos en mitad de la noche. Una y otra vez durante años, nunca la atraparon, pero todos sabían que era ella. Solo se detuvo cuando perdió la fuerza física para pinchar un neumático a sus 80 y pico. Entonces comenzó a usar pintura en aerosol en los autos. Ya no estacionas frente a mi casa era toda la justificación que necesitaba para dañar los autos de sus vecinos. Bueno, ella tenía razón. No sobre ser dueña de la calle frente a su casa, pero tenía razón en que ya no estacionan allí. Historia 11, mis amigos solían vivir en un barrio aburguesado cerca de la playa en mi ciudad. Tenían un apartamento normal, pero alguien compró el edificio frente a ellos, adyacente a la playa. Lo derribaron y construyeron algunas casas de lujo. Esta mujer loca compró una. Tenía un garaje para 2 coches y una entrada para coches, y lo mejor que pudimos saber es que tenía un coche, pero nadie podía aparcar en la calle delante de su casa, que estaba claramente marcada como una calle pública y donde la gente había aparcado desde siempre para ir a la playa o porque su edificio no tenía aparcamiento. Podíamos ver esta calle desde su apartamento. Salió y rayó todos los coches aparcados allí. Tardamos un rato en darnos cuenta de que era ella, pero al final la gente la vio hacerlo. Todos los vecinos advirtieron a sus amigos que no aparcaran allí, y la gente empezó a poner cámaras para conseguir pruebas de ello. Un tipo con una camioneta horrible empezó a aparcar justo delante de su casa todos los días solo para fastidiarla porque no le importaba si se la rayaba. Así que ella le pinchó los neumáticos. Llegó al punto de que cada vez que abría la puerta para salir, los vecinos la insultaban por las ventanas.
Una noche, salió en mitad de la noche y pintó de rojo toda la acera de esa calle. Alguien lo grabó en vídeo. Varios vecinos llamaron a la ciudad y creo que la reprendieron y le pusieron una multa, y tenía varias reclamaciones de seguros pendientes en su contra por daños a los coches. Al final paró. Sin embargo, todo el mundo sigue odiándola. Incluso los nuevos vecinos, porque los vecinos más antiguos les cuentan la historia de ella.